Hablemos de cómo abordamos el consumo problemático. El consumo de drogas, en tanto fenómeno, pareciera invitar a una lectura compleja y necesaria para transitar por distintas dimensiones para aproximarse a una posible comprensión. Tal como lo plantea Mosquera en el año 2000, para entender y abordar profesionalmente el fenómeno de las drogas con rigor y con bases científicas, es fundamental reconocer la interdependencia entre el individuo, el contexto y, por supuesto, que la sustancia. De hecho, la manera de abordar el problema de las drogas y la definición misma de droga varían según el sistema de representación cultural y de la época. Lo que en muchas culturas no se considera una droga, en la nuestra sí lo es. Pero pese a que los estudios han sido categóricos en la importancia de la tríada, contexto, persona y sustancia, las propuestas metodológicas siguen insistiendo en enfoques fragmentarios. A continuación, se desarrollará una reflexión compuesta por tres dimensiones: el juicio negativo, la comprensión versus el poder y los mecanismos de control. De acuerdo con lo que sostiene el autor Touré en el año 2006, en su texto Saberes y prácticas sobre drogas, el caso de la pasta base de cocaína, dice que para analizar la medicalización es crucial considerar la construcción social de la enfermedad y su relación con la anormalidad, y que hay tres enfoques principales para poder definir la enfermedad: el positivista, que la ve como un proceso biológico; el cultural relativista, que la define según la adaptación cultural; y el construccionista, que la considera un juicio humano sobre las condiciones naturales. Este último enfoque combina procesos simbólicos y sociales, y sostiene que tanto el diagnóstico como el tratamiento están basados en juicios sociales. De acuerdo con esos juicios sociales, se advierte la imposibilidad de separar la enfermedad con el juicio negativo, lo que permea incluso las formas de tratamiento, que se encuentran fundamentadas bajo estos juicios sociales. De hecho, Toussaint afirma que los usuarios de droga son inscritos en un proceso social que fusiona dos enfoques: uno sanitario, enfocado en la curación, y el otro punitivo, centrado en el control. Toussaint, en el mismo texto, plantea que las diferentes áreas y prácticas sociales han sido definidas de diversas maneras a lo largo de la historia, lo que ha llevado a la designación de distintos agentes de control. Advierte que la medicalización de la anormalidad y las definiciones médicas del comportamiento desviado han aumentado en las sociedades industriales modernas, y que aquellas conductas que antes se consideraban anormales, inmorales, pecaminosas o criminales, ahora tienen significados médicos, en los que la rehabilitación, por ejemplo, ha reemplazado al castigo. Y por supuesto que también ha reemplazado al control social. Es decir, la asociación del tratamiento de usuarios adictos, vale decir enfermos, y las formas de castigo y control establecen una condición que parte desde una posición de poder. Cabe preguntarse cómo el discurso médico comienza a posicionarse con tal dominio, y la clave, según el autor, pareciera apuntar a la medicalización de la anormalidad, la cual genera algunos efectos sustanciales, como la expansión, por ejemplo, de la jurisdicción médica, el ocultamiento del orden moral con terminología médico-científica, la profesionalización y despolitización de los problemas humanos y sociales, y el uso de los métodos radicales para tratar comportamientos anormales, y la individualización de las dificultades humanas.
minimizando de esta manera la naturaleza social. Todo esto, todo esto que se menciona, pareciera envolver una suerte de metodología del posicionamiento del discurso biomédico como discurso de poder. Ahora, según Antonio Escotado, citado en TUC el año 2006, después de miles de años de uso festivo, terapéutico, religioso, los medios de embriaguez se convirtieron en una importante actividad, digamos, que inicialmente molestó a la religión y finalmente enfureció al derecho, dada su cualidad de afectar, por ejemplo, a la economía y atraer al arte. Eso refuerza la idea de que el consumo de drogas se problematizó no por una causa exclusivamente sanitaria, sino por una causa sociocultural, dada su cualidad de incomodar a determinados discursos. En 1994, Castell y Coppel, citado en TUC 2006, describen que los consumidores de drogas, al igual que cualquier otra persona, deben actuar según sus relaciones sociales, lo que les impide, por ejemplo, consumir drogas de manera indiscriminada. Y dada su condición de inmersos en redes sociales, reciben influencias y controles de sus interlocutores y por supuesto que su entorno. Los controles sociales, que son informales y que no especializados, se diferencian de los controles formales o heterocontroles, que son más específicos y más definidos. Sin embargo, a pesar de ser menos formalizados, estos controles sociales no son solo importantes, sino que se ejercen de forma permanente, de forma continua. En ese sentido, podría decirse que los heterocontroles son más identificables en una sociedad, mientras que los controles societarios evidenciarían los mecanismos más naturales de control y por lo tanto mucho más efectivos. Pero, ¿de qué manera pueden funcionar estas formas naturales de control en la sociedad? Tal como lo plantea González Zorrilla en 1987, las representaciones sociales sobre el problema de las drogas a menudo no coinciden con la realidad del fenómeno. Sin embargo, en los fenómenos sociales, lo que la gente cree es tan importante como lo que realmente sucede. Y para la mayoría, incluso los consumidores de droga, el problema y las soluciones se basan en estereotipos. A esto se le puede agregar lo que suma Del Olmo en 1988, cuando plantea que los estereotipos ayudan a organizar y dar sentido al discurso conforme con los intereses de las ideologías dominantes. Por esta razón, en el caso de las drogas, se oculta lo político y económico disolviéndolo en lo psiquiátrico e individual. Tan importante pareciera la necesidad de control proveniente de estos discursos operantes que cuando un elemento queda por fuera de su operatoria, pareciera que recibiría prioritariamente el castigo punitivo, como lo ejemplifica la aplicación de la Ley 23.737 en Argentina y su impacto en la política de estupefacientes y su respuesta penal, que han demostrado ser desproporcionados en términos de costos económicos en comparación con las muertes causadas, por ejemplo, por el tabaco y el alcohol. Además, la respuesta penal suele predominar sobre otras alternativas no represivas, como la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los costos de atención a la salud, de acuerdo con Korda en el 2012. Existen ejemplos históricos que dan cuenta de que la representación social respecto del consumidor puede marcar una diferencia trascendental en la manera de abordar o comprender el consumo. En 1925, la Convención Internacional conocida como Opium Act limitó el comercio de opiáceos
al ámbito médico-farmacéutico. En Inglaterra, muchos militares acostumbrados al consumo de opio fueron objeto de estudio por el Roller Stone Committee en 1926, el cual cometió un establecimiento, es decir, estableció condiciones para la prescripción legítima de opiáceos, en un enfoque que se centró en reducir las consecuencias negativas del uso de drogas mediante un modelo de reducción de riesgos. Según esta teoría, la toxicomanía se considera un proceso de maduración individual donde se busca una mejora en la gestión del consumo, en lugar de un abandono total y rápido. A modo de conclusión, pareciera que considerar el consumo de droga como una enfermedad brinda a la sociedad una explicación reconfortante, dado que las causas se pueden relacionar a un agente patógeno externo. De esta manera, los esfuerzos estarán enfocados en identificar, aislar y eliminar dicho agente, permitiendo evitar, por ejemplo, la necesidad de analizar la complejidad social. Esto conduce a pensar que las representaciones tienen un comportamiento simbólico y que tienen una inclinación defensiva en la medida que sostienen una barrera que evita el enfrentamiento con la profunda complejidad del problema. Un problema compuesto por incoherencias intolerables, tanto para la vida individual como para la organización colectiva. La comprensión del fenómeno interpela la raíz de la óptica desde la cual se intenta leer socialmente, invitando a desmantelar tanto la lógica sanitaria como punitiva, para profundizar en aquellos espacios que involucran rupturas que comprometen los discursos de poder operantes. La dificultad de este camino no se encuentra exenta de polémica, dada su clara dirección hacia el desmantelamiento de una enfermedad forzosamente impuesta. Estas reflexiones se presentan como propuestas para abrir debate. En ningún caso se presentan de manera tajante. Ha sido un placer.